bendiga. Buenos días, es un gusto saludarles aquí en un servicio más de la Iglesia Senda de Gracia Culiacán. Estamos muy felices de saludarles. ¿Cómo está, Rocío? Muy bien, Ana Victoria, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien. Te veo que estás muy animada, muy relajada, muy en tu elemento. Pues como Ana Victoria dice, estamos aquí para darles la bienvenida a este servicio, a esta transmisión de nuestro servicio dominical. Hoy 14 de febrero, estamos en febrero. ¿Cómo la ves, Ana Victoria, ya? Muy bien, a mí ¿Sí? me gusta mucho febrero. ¿Por qué? A ver, ¿por qué te gusta febrero? Porque es el mes más hermoso. ¿Así? Primero, por el 28 de febrero, mi cumpleaños. Oh. Y segundo, por el Día del Amor y la Amistad, que soy. Ok. Y bueno, pues ahí les encargo que oren por Ana Victoria. Ahí viene su cumpleaños número 11. Bueno, pues queremos solamente recordarles, hermanos, que estamos haciendo iglesia, seguimos haciendo iglesia. La iglesia no está cerrada y estamos muy contentos. Dios ha sido bueno con nosotros. Estamos pues bien. Estamos con bien, estamos tranquilos, seguimos, no ha habido muchos cambios en nuestra familia, seguimos trabajando, bendito sea Dios, y agradecemos a Dios por todo lo que Él hace con nosotros, por su provisión, porque pues todos los días podemos ver su mano, su cuidado, ¿sí? También quiero recordarles que podemos estar participando de las actividades de la iglesia, de la oración, de los grupos unos a otros, de la clase de los niños, Ana Victoria. Clases de los niños, la de preescolar a las 11 y la de primaria a las 12. Así es. Conecten a sus hijos. Muy bien, así es. Y bueno, también estemos bien pendientes porque tendremos próximamente nuestro primer domingo presencial. ¿Qué tal? Estaremos juntos después de mucho tiempo. Yo sé que nos hemos visto. Después de casi un año, 11 meses. Así es. Yo sé que nos hemos visto algunos, ¿verdad? En los domingos, en los grupos en casa que hemos tenido en espacios abiertos. Pero ahora estamos preparándonos para tener nuestro primer domingo presencial. ¡Woohoo! ¿No te emociona, Ana Victoria? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te emociona? Pues porque voy a poder ver a mis amigas. Y pues vamos a poder adorar por primera vez en 11 meses, creo, juntos. Muy bien. Bueno, pues Ana Victoria, te voy a pedir si puedes leer 2 versículos para continuar con nuestro servicio. Ok. Es el Salmo 37 del 3 al 4. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Amén. Bueno, pues vamos a seguir deleitándonos en el Señor a través de la palabra, a través de la comunión, sí, unos con otros. Y vamos a orar. Ana Victoria, ¿qué te parece? Okay. Oramos para continuar nuestro servicio. Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno, Señor. Te damos gracias porque tú nos has cuidado, Señor. Te pedimos por aquellos que estén pasando por alguna situación difícil, Señor, por enfermedad, por tristeza, Señor, que tu Espíritu Santo les fortalezca y que podamos, Señor, seguir siendo edificados, Señor, y edificándonos unos a otros, Señor, que no dejemos de congregarnos a través de estos medios, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por nuestra congregación y te pedimos que tú sigas cumpliendo tu propósito en ella. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues
Adiós. Hasta Continuamos luego. con nuestro servicio. Buenos días, hermanos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. ¿Qué les parece si me acompañan y cantamos esto para el Señor? Esta canción se llama Montañas y Valles. Muchos ya se la saben. Vamos a decirlo. Por sendas de paz me acompañas, en las alturas tu presencia y estar. Tú me sostienes aún en los valles con tus promesas. Eres mi compás, eres mi guía. Entre las olas tú mi ancla firme está. En la oscuridad tú permaneces, estás conmigo. Oh, vamos todos. Eres el rey de majestad, mi principio y mi fin, mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vivir. Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti, Señor eterno, mi Padre y mi Dios. Y de tu bondad cantan los cielos, una gran voz diciendo: Santo es el Señor. Solo tú mueves lo inamovible, Dios asombroso. Eres el rey de majestad, mi principio y mi fin, mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vivir. Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti, Señor eterno, mi Padre y mi Dios. Mi esperanza inquebrantable eres tú, mi confianza está en ti, mi escudo. En lo alto y en lo bajo eres fiel, siempre fiel. En lo profundo de mi ser declararé: mi esperanza inquebrantable eres tú, mi confianza está en ti, mi refugio. En lo alto y en lo bajo siempre fiel, en lo profundo de mi ser declararé: eres el rey de majestad, mi principio y mi fin, mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vida. Y en las montañas y los valles se arrodillan ante ti, Señor eterno, mi Padre y mi Dios. Te alabamos, Señor Jesús, gracias. Gloria a ti, Padre Santo. Tú eres nuestro refugio. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. El siguiente canto es un canto muy conocido, y lo primero que dice es: da gracias a Dios, Señor y Rey. Y creo que a pesar de todo lo que estamos viviendo, siempre es momento para dar gracias. Vemos su mano todo el tiempo, en todo momento. A pesar de los momentos difíciles, vemos su mano de provisión, vemos su mano de sustento, vemos su mano en todo momento. Creo que podemos decirlo. ¿Sale? Da gracias a Dios, Señor y Rey. Su amor es para siempre. Por su bondad sobre todo es. Su amor es para siempre. Vamos todos, cantar. 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 Del amanecer
del amanecer al anochecer. Su amor es para siempre. Por su gracia en mí seguiré al fin. Su amor es para siempre. Canta, canta. Vamos todos, canta. Canta, canta. Por siempre Dios. Por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros. Por siempre y siempre. Vamos desde arriba. Da gracias a Dios. Da gracias a Dios, Señor y Rey. Su amor es para siempre. Por su bondad sobre todo es. Su amor es para siempre. Canta, canta. Del amanecer al anochecer. Su amor es para siempre. Y por su gracia en mí seguiré al fin. Su amor es para siempre. Canta, 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 canta. Por siempre. Por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros. Por siempre y siempre. Por siempre. Por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros. Por siempre y siempre. Por siempre. Por siempre te alabamos, Señor Jesús. Por siempre reconocemos que tú eres Dios, que tú eres Rey, que estás con nosotros. Por eso te cantamos, Señor Jesús. Te alabamos, Padre. Te honramos, Señor. Gracias, Padre Santo. Muchas gracias, Señor. Este siguiente canto, hace como unas 2 semanas, lo cantó nuestra hermana Yané y nuestro hermano Cristian. Y es un canto que Dios nos ha inspirado. Y la verdad que lo escuché y me gustó un montón. Simple y sencillamente porque es la pura palabra de Dios, ¿no? Y creo yo que es un salmo en el que el salmista expresa esa confianza de estar al abrigo del Dios, al abrigo del Señor. Esa confianza de estar al abrigo de nuestro Dios omnipotente. Y creo yo que no hay nada que te pueda dar más paz y más tranquilidad en cualquier momento que estar al abrigo de nuestro Señor. Entonces vamos a cantarlo. Que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra
del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Podemos estar tranquilos, gozosos al momento de estar en tu presencia, al momento de sentirnos abrigados por ti. Gracias. Vamos a decirlo: el que habita el abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No temeré lo que pueda venir. Tú me librarás, en ti puedo confiar. No temeré lo que pueda venir. Tú me librarás, en ti puedo confiar. Con tus plumas me cubrirás, bajo tus alas me guardarás y larga vida me darás. Oh, oh. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Mi Dios, en quien confiaré. Mi Dios, en quien confiaré. ¿Quién confiaré? Solo en ti, Señor, en todo momento. Gracias, Padre. Nuestro Señor Jesús ha pagado el precio y Él ha tomado nuestro lugar en la cruz. Él ha pagado y nos ha limpiado con su sangre. Él pagó nuestra deuda eterna. Vamos a cantarlo. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él le entregó, me dio salvación y me liberó. En el Calvario venció, en la cruz. En la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó.
la gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad que de su amor, amén, me pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará. En el Calvario venció, en la cruz, en la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Una vez más, vamos todos. En la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Solo su sangre, solo su sangre, mi corazón limpió. Ahora soy libre, en el Calvario venció. En la cruz, en la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Gracias, Padre Santo. Gracias por tomar nuestro lugar en la cruz, Señor Jesús, y derramar tu sangre para perdonarnos. A ti te alabamos, a ti te honramos, Señor Jesús, en esta mañana y siempre, Señor. Te cantamos, te alabamos, Señor Jesús. Ayúdanos, sé con nosotros, Padre. Gracias, Señor. Hermanos, Dios les bendiga y los dejo con la prédica. Señor, te damos gracias por la oportunidad ahora de recibir tu palabra, Señor. Háblanos, queremos oírte y seguirte, Señor. Y haznos aptos, Señor, para entender y para responder a lo que hoy nos quieres hablar. Que así sea. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bienvenidos, hermanos, al tiempo de la predicación. Hoy seguimos con nuestra serie de enseñanzas en el libro de Apocalipsis. Vamos a continuar en el capítulo 2 de este libro. Este es el sexto mensaje ya de la serie y déjeme ponerlo en contexto para comenzar. Luego de la gloriosa visión del Señor Jesucristo que tuvo el apóstol Juan y que nos relató en el capítulo 1 de este libro, revelación en la cual recibe la instrucción de escribirles en el nombre de Jesucristo a las 7 iglesias de Asia que representan a toda la iglesia, la semana pasada comenzamos a leer y a meditar en el mensaje de la primera de estas iglesias, la iglesia de Éfeso, el mensaje que Jesucristo le envía a esta iglesia. Una iglesia que había sido fundada por el apóstol Pablo
quien por cierto dirigió a esta iglesia como pastor por 3 años y más tarde les cuidó desde lejos dirigiéndoles 3 cartas, la carta a los Efesios y las 2 cartas que le envió a Timoteo, porque estas cartas le fueron enviadas a Timoteo cuando él servía como pastor en Éfeso. Así que era una iglesia que había sido cuidadosa y sólidamente formada en la doctrina y entendida en el Evangelio, pero que además estaba situada en una ciudad famosa por su perversión y por su idolatría. Ahí crecía la iglesia de Éfeso, y en los 3 primeros versículos del capítulo 2, la semana pasada vimos que el Señor Jesucristo, al dirigirse a esta iglesia, le dice: yo conozco tus obras. El Señor Jesucristo va a repetir esto a cada una de las 7 iglesias, tanto para animarlas a seguir haciendo las cosas buenas que las distinguen, pero también para reprender a algunas de estas iglesias por las cosas malas que han dejado que sucedan entre sus miembros, y por supuesto para llamar a estas iglesias al arrepentimiento. Vimos ya que la iglesia de Éfeso fue reconocida por el Señor como una iglesia muy trabajadora y perseverante, una iglesia que no toleraba el pecado entre sus miembros, también como una iglesia con discernimiento espiritual para detectar las enseñanzas mentirosas y con valor para rechazar a los falsos apóstoles. Y también vimos que el Señor Jesucristo reconoció a la iglesia de Éfeso como una iglesia que sabía sufrir con paciencia el odio del mundo y la persecución sin darse por vencida. En todos estos aspectos, la de Éfeso era una iglesia ejemplar. Y ahí ya tenemos una enseñanza. Podemos notar que el Señor comienza por animar a la iglesia, reconociendo sus aciertos, antes de pasar a otros asuntos en los cuales pues va a abordar los defectos o las deficiencias de esta iglesia. Lo que aprendemos es esto. Aprendemos que no es bueno que seamos el tipo de persona típico que solo ve el punto negro y no todo el espacio blanco que hay en la hoja. O sea, que solamente ve lo malo sin ver lo bueno. No, Jesucristo aprecia los aciertos de esta iglesia y luego, solo entonces, pasa a hablar de sus defectos. La enseñanza es esta, es sencilla pero muy valiosa. Apreciemos y reconozcamos el bien antes de señalar el mal. A veces estamos inclinados solamente a señalar el mal, ni siquiera a reconocer el bien, no. Sigamos este ejemplo del Señor Jesucristo. Y es que, luego de reconocer las virtudes de esta iglesia, el Señor ahora tiene algo más que decirles a los efesios y a nosotros también. Como dijimos, los mensajes a las 7 iglesias son aplicables tanto a iglesias completas hoy como a creyentes individuales. Así que, pues vamos a aprender. Le invito a que vayamos juntos a Apocalipsis capítulo 2. Hoy avanzaremos los versículos del 4 al 7. Leemos, dice la Escritura: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien. ¿Ha querido el Señor de alguna forma que este mensaje acerca del amor caiga en un día como hoy, en el cual se celebra o se recuerda el valor y el principio del amor, ¿sí? Este 14 de febrero. Y el mensaje de hoy se titula precisamente: has dejado tu primer amor. Eso es lo que dice el primero de los versículos que hoy vamos a leer, el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Ahí nos vamos a quedar en este versículo por un buen rato. Hay mucho que decir al respecto. Primero vamos a la primera parte de la expresión. Dice, pero tengo contra ti. Ya de entrada, esta carta de Jesucristo a la iglesia comienza fuerte. Ya dijimos que no es malo tener miedo, pero hay que ver a qué o a quién le tiene uno miedo y a dónde nos lleva el miedo. Pues aquí hay una buena razón para temer y para temblar. Tengo contra ti. Fíjate bien, no es igual que un desconocido en la calle te diga, oye, tengo algo contra ti, a que te lo diga tu mamá, o a que te lo diga tu hijo, o a que te lo diga tu esposa, o a que te lo diga tu jefe, o a que te lo diga la Fiscalía General de la República, ¿no? O sea, en cada caso es distinto. Ahora, cuando te lo dice una persona o una institución humana, bueno, puede que tengan razón en su apreciación, en tener algo contra ti, aunque también puede ser que estén equivocados, ¿no? Pero ahora piensa en Dios, diciéndole a su iglesia, o sea, a ti y a mí, tengo algo contra ti. Se encienden todas las alarmas y tiemblan los corazones ante una voz como esta. El santo y perfecto Dios, el que no falla en sus juicios, el que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno, dice, tengo algo contra ti. Esto habla de una falla muy seria a la cual hay que poner atención. De entrada, tendríamos que preguntarnos, ¿qué podría decir Jesús hoy que tiene contra ti y contra mí? Si tú conoces al Señor, tú puedes responder a esta pregunta. Sin duda, no puedes engañarte a ti mismo. Tú sabes lo que Jesús podría decir hoy que tiene contra ti. A pesar de eso, se oye de personas que persisten en sus pecados, que perseveran en sus faltas y que cuando son exhortadas dicen, no me juzgues, solo Dios puede juzgarme. Y no se dan cuenta que es peor. O sea, ¿qué más da el juicio de las personas frente al juicio de Dios? Es más grave. Pensamos, y yo creo que por eso se dice esto de que solo Dios puede juzgarme, pensamos que Dios nos aprobará pese a todo. Pero es un hecho que si le desobedecemos y no le honramos, sin duda, el Señor tiene algo contra nosotros, tiene algo contra ti y contra mí. Vamos a ver qué tiene contra esta iglesia, porque es algo que el Señor Jesús no solamente tenía contra aquella iglesia en particular existente en Asia, la de Éfeso, sino contra otras iglesias y contra creyentes en lo individual. Tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Y uno lee esto y dice, bueno, pues ¿qué no acaba de decir el Señor que esta iglesia hacía el bien? Pues sí hacía el bien, lo hacían. La iglesia de Éfeso trabajaba mucho, no toleraba el pecado en sus filas, rechazaba la enseñanza falsa y sabía sufrir por Cristo, pero hacía todo eso sin amor. O dicho de otro modo, lo que hacían, no lo hacían por amor. Había otros motivos. La nueva traducción viviente traduce aquí diciendo, tengo contra ti que, aunque haces todo eso, no me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Ahora, ¿cómo amamos a Cristo al principio? O sea, cuando comenzamos nuestra vida en la fe. Bueno, lo común es que amamos al Señor con intensidad, con entusiasmo, con humildad, con una gran conciencia del regalo que hemos recibido en la salvación. La gracia recibida es asombrosa y esto genera un gran entusiasmo. Como cuando un hombre y una mujer se enamoran. Usted lo sabe,
si usted ha pasado por ahí, o aunque no haya pasado, ha visto a alguien que se enamora, a una pareja cuando se enamora, y usted sabe que tanto él como ella se sienten afortunados, felices, bendecidos de tenerse el uno al otro y sumamente motivados, con gran entusiasmo en el inicio de una relación así de pareja. Es un ejemplo humano. Pero al paso del tiempo, quizás este hombre y esta mujer ya no se aman como al principio. Y eso se nota. Hay una canción del grupo español Mecano que se llama El lago artificial, que entre sus muchas frases dice una que es devastadora. Dice: como en cualquier amor, el primer mes fue el bueno, y pronto desapareció el placer. Le digo una cosa, no es raro que eso suceda. Por nuestra evidente imperfección, todo afecto humano se desgasta. Pero el amor a Dios es otro asunto. Es algo para lo cual Dios ha hecho renacer a sus escogidos, a sus hijos. Bueno, pongámoslo en perspectiva. ¿Recuerdas tus primeros días en la fe? ¿Recuerdas el entusiasmo que tenías? ¿La disposición que tenías a seguir y a servir al Señor y a los demás, a los hermanos, al prójimo, e incluso tu disposición al sufrimiento y al sacrificio? ¿Y te das cuenta que ya no es igual ahora? Piénsalo. Porque ese es el error que Jesús le señala a aquella iglesia, a esta iglesia que somos hoy, y bueno, hablemoslo en términos personales, es el error que posiblemente nos está señalando en este momento a ti y a mí. La traducción lenguaje actual de este señalamiento de Jesús dice así: hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Cuando comenzamos a caminar en la fe, nos damos cuenta de lo importante y asombroso que es ser perdonados por Dios de todos nuestros pecados. Usted lo sabe. Nos asombra la belleza del sacrificio de Cristo, la gracia inmerecida, el rescate de Dios. El corazón arde de gratitud y de amor, y estamos dispuestos a todo, nos ofrecemos enteros a Dios, apreciamos a la iglesia, llegamos temprano, procuramos estar con nuestros hermanos, servimos en lo que sea, damos con generosidad a quien lo necesita. En fin, al principio de nuestro caminar en la fe, no tenemos gran conocimiento, pero tenemos gran entusiasmo. Usted lo sabe. Pero al paso del tiempo, a veces es al revés. Ya tenemos gran conocimiento, pero no tenemos gran entusiasmo. Y este es un signo de cómo está nuestro amor por Dios. Y el Señor aclara que esta condición de tener gran conocimiento, pero no un gran fervor por Él, es inaceptable para Él. Él no aceptará menos que todo nuestro ser. Le cuento, mi esposa suele decirme que ya no me ama como cuando éramos novios. Y entonces le digo que yo tampoco, francamente. Faltaba más, digo, bien merecido se lo tiene, ¿no? Y usted dirá, pero ¿cómo, pastor? ¿Qué está diciendo? Bueno, déjeme terminar. Luego mi esposa completa la frase y me dice: te amo más que cuando éramos novios. Y yo le digo: yo también te amo más ahora que entonces. Faltaba más, ¿no? Bien merecido se lo tiene. Yo ruego a Dios que al paso del tiempo eso sea siempre más que una linda frase. Pero ahora pregunto, ¿amamos a Dios más hoy que cuando empezamos a caminar con Él? Cada quien debe responder a esa pregunta para sí mismo. ¿Amamos hoy
a Dios más que cuando empezamos a caminar con Él? Más hoy que cuando conocimos el Evangelio y quizás hasta cantábamos con entusiasmo y decíamos aquello de quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo. O cuando cantábamos, y yo cantaba esto, recuerdo con gran emoción, no sé cómo pero tengo esperanza, no sé cómo pero sé que soy feliz. ¿Se acuerda? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Gran canción, todavía la escucho y me sigue estremeciendo. ¿Cuán bueno sería que esta iglesia que somos pueda decir no solo que ama a Dios, sino que lo ama más o mejor que antes? O que por lo menos pueda decir que en verdad lo ama. Que este no es un amor fingido o de labios para afuera, ni mucho menos. Que en verdad la iglesia, que en verdad cada uno de nosotros ame a Dios y por tanto al prójimo. Pero ya escuchó usted al Señor Jesús. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y es una pena. Pero personalmente y también como iglesia, resulta que podemos ser muy activos en las cosas de Dios, pero luego también indiferentes al Dios de las cosas. Como Marta, ¿se acuerda? La hermana de María y Lázaro, los amigos de Jesús. Allá en Lucas 10, del 38 al 42, dice que Marta se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra, pero María se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra, pero Marta, su hermana, se preocupaba con muchos quehaceres. Y entonces, al acercarse al Señor Jesucristo, le dijo: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Jesús le respondió a Marta y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjese bien. Al igual de lo que sucedía con la iglesia de Éfeso, que trabajaba mucho, pero no tenía amor, Marta, por su afanoso trabajo, ya sentía amargura hacia su hermana por estar ahí sentada, por estar ahí aplastada, escuchando al Señor, en lugar de ayudarle a trabajar, a hacer cosas. ¿Sí? Marta ya estaba amargada contra su hermana y peor, si lo vemos con cuidado, también ya sentía amargura hacia Jesús porque le reclama al Señor, pues que no le da cuidado. O sea, te da igual que yo estoy aquí trabajando y mi hermana no me ayuda por estarte escuchando, Señor. ¿Se da cuenta? Por eso el Señor le dice: no, María es la que está en lo correcto, ella ha escogido lo mejor. O sea, evidentemente, tú no. Y así, como la iglesia de Éfeso y como Marta, tú y yo podemos ir por la vida con mucho trabajo, mucho servicio, mucho estudio, mucho ministerio, pero poco amor. ¿Será tu caso? ¿Será el mío? ¿Hemos dejado nuestro primer amor? Fíjese, unos 30 años antes de esta carta de Cristo a la iglesia de Éfeso, Pablo, el apóstol, le escribió a esta misma iglesia, a la iglesia de Éfeso. Y vea lo que dice en Efesios 1, versículos 15 y 16. Es muy importante que lo veamos. Dice Pablo a los efesios, les dice: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Y uno lee eso y se pregunta: entonces, ¿dónde quedó ese amor que ahora Cristo les dice han dejado su primer amor? ¿Dónde quedó este amor del que habla el apóstol Pablo?
Resulta que esta iglesia retenía la doctrina y era muy activa. Los hermanos eran muy esforzados, muy activos, pero también muy inútiles. Y conste que no estoy usando esta palabra como un insulto, nada más la estoy usando como una descripción. Sí, inútiles. Y le explico por qué. Recordemos lo que el apóstol Pablo también le escribió a los corintios. Cuando los corintios anhelaban tener dones espirituales asombrosos y desplegarlos ante todos, pero no se amaban entre ellos. Y les dijo en 1 Corintios 13, en los versículos del 1 al 3, ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Si yo hablara en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. O sea, que no sirve para mayor cosa, ¿no? Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Y agrega, si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. O sea, es inútil. Sin amor no hay provecho. Bueno, a los mismos corintios, Pablo les dijo en 1 Corintios 8, versículo 1, en la Reina Valera se traduce así: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y que conste, allí Pablo no está menospreciando el conocimiento, como tampoco estamos menospreciando aquí el servicio o la actividad de la iglesia, pero sí aclara que el conocimiento sin amor es inútil. Solo envanece. La Nueva Traducción Viviente dice en este mismo versículo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Pero le digo, aún con la profundidad que tienen esos pensamientos, hay todavía algo peor cuando de descuidar el amor se trata. Dejar de lado el amor en nuestro caminar en el Señor Jesucristo, en la fe, es fallar en lo más importante, ¿Por qué lo digo? Bueno, porque tenemos aquí que recordar a aquel escriba que le preguntó a Jesús en Mateo 22:36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjese cómo remata. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, el mensaje de la ley y los profetas es precisamente este, el amor. Y el amor a Dios es el primer más grande mandamiento. El amor al prójimo, el segundo. Vea cómo es descuidar lo más importante. En un momento vamos a abundar sobre esto. Dice en Apocalipsis 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Bueno, dice primero, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Muy relevante, muy reveladora esta expresión. Fíjese bien, dejar nuestro primer amor no es cualquier cosa. Mire usted cómo Jesús describe eso como haber caído. ¿Cómo caído? Sí, como haberse deslizado al pecado. Es un pecado. No es una mera circunstancia. Dejar de lado el amor es un descuido del que Dios nos hace responsables. Dios se toma esto muy en serio, muy en serio. Y aunque tú pudieras pensar, pues que nadie puede amar a alguien por obligación, momento, amar a Dios y al prójimo sí es una orden. Además es una orden alcanzable por la fe. Dice la Escritura que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él nos hizo capaces de amarle, entonces hay que amarle. ¿Sí? Es
el amor, el mandamiento más grande, ¿sí? Y por lo mismo, cuando lo olvidamos o lo descuidamos, también cometemos la falta más grande. Porque leíamos del mandamiento de amar a Dios y al prójimo depende toda la ley. Piense usted nada más por un momento a dónde nos lleva el amor y a dónde nos lleva la falta de amor. Y encontrará usted ahí la importancia, la relevancia del amor. El amor es un motor y también es un freno. Como motor nos lleva a preferir y practicar lo bueno, lo justo, lo que agrada a Dios y lo que beneficia a los demás. Esto como motor, pero como freno nos detiene de hacer el mal, nos detiene de irritar al Señor y por supuesto de hacerle daño al prójimo. San Agustín decía: ama a Dios y haz lo que quieras. Tiene su sentido esa frase: ama a Dios y haz lo que quieras. Evidentemente, y aquí hay que aclararlo, Agustín no estaba hablando del amor carnal. Esa clase de amor por la cual algunos hombres defienden sus adulterios, por ejemplo, escudándose en que aman a esa otra persona, a la otra, ¿verdad? La que no es su esposa. Decía el Johnny de las telenovelas: es que las amo a las dos. Ah, bueno, pues desde su perspectiva estaba más que justificado que él tuviera dos mujeres y un camino, ¿no? Pues resulta que no. Como esta reprensión acerca del amor viene de los labios de Jesucristo y no del Johnny, el amor del que estamos hablando es esa clase de amor puro, santo y sin mancha que Dios inspira y que caracteriza al mismo Dios. Es el amor descrito con maestría, pues la maestría del Espíritu Santo que inspiró al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. En la Nueva Traducción Viviente encontramos todo esto acerca del amor. Lo puse aquí en forma de una lista para que lo veamos como en un esquema. El amor es paciente y bondadoso, no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza, se mantiene firme en toda circunstancia y dura para siempre. El amor nunca deja de ser. Ese fue el amor, esa fue la clase de amor, el primer amor de los efesios, seguramente también nuestro primer amor en el Señor. Y fíjense cómo dice el Señor, que de esa altura has caído. Dice. Recuerda de dónde has caído. Pues caíste de allá. ¿Y a dónde caíste? ¿A dónde caemos? A la frialdad, a la indiferencia, a la costumbre, a la religiosidad, a la hipocresía, al activismo vacío y sin fruto espiritual. Y de plano, pues a la inutilidad. Decíamos hace rato, nos volvemos inútiles. Por eso es que dice allí, arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepentirse, por si algún creyente no lo ha entendido, no consiste solamente en reconocer que hemos fallado o en lamentar con dolor lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer. No, arrepentirse consiste más bien en lo que Jesús dice allí. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Sí. O sea, vuelve a tu primer amor y haz las primeras obras. Vuelve a tu primer amor y haz las primeras obras. ¡Ojo! No dice siente tus primeros sentimientos, porque es muy fácil confundirse, ¿eh? No dice siente tus primeros sentimientos.
no dice, vuelve a aquello que sentías cuando llorabas en la alabanza o te enternecías con el abrazo de un hermano que ahora extrañamos tanto. No dice eso, sino que dice, haz las obras que hacías al principio. O sea, ¿cuándo? Cuando comenzabas a caminar en la fe. Las obras que hacías y que ya no haces hoy. Vea dónde está puesto el énfasis, en la acción. Dice, haz, obra, vuelve al origen, cuando la fe te hacía andar en ferviente y ardoroso amor a Dios y a los demás, y ponías eso por obra. Aquí está hablando de obras, de acciones. Y no digas, cuidado, porque luego nos enfrascamos en estos pretextos. No digas, es que no somos salvos por las obras, sino por la fe. Eso es cierto, pero ¿lo usas para justificar tu indiferencia? Y tampoco digas, es que yo hago muchas buenas obras, porque resulta que, como vimos, los efesios también hacían muchas, pero ninguna motivada por el amor. Entonces, haz las primeras obras. ¿Cuáles serán esas primeras obras? ¿Cuáles serán? ¿Las olvidaste? No lo creo. No lo creo porque yo creo que todos podemos identificar cosas que hacíamos por amor en el arranque de nuestra vida en la fe y que ya no hacemos hoy. Muchas de esas cosas, por cierto, seguramente eran privadas, anónimas. Si te das cuenta, en esta porción de Apocalipsis, el Señor ya reconoció las obras que esta iglesia de Éfeso hacía en público, ¿no? Entonces, las primeras obras suelen ser obras que uno hacía y que quedaban entre uno y Dios. Podríamos citar allí nuestra devoción a Él, preferirlo a Él sobre cualquier distracción, nuestro entusiasmo y amor por su palabra, nuestro gozo al predicar el Evangelio y nuestra alegría por ganar almas, nuestro deseo de orar en privado y no solo en público como hacían los fariseos. Jesús dijo que ellos oraban solo para ser oídos por los demás, y los efesios también seguramente oraban, pero sin amor. ¿Y qué tal tú y yo? Otras de esas obras eran, por ejemplo, nuestros sacrificios personales a favor de otros, nuestras renuncias, nuestras acciones desinteresadas por los hermanos y por el prójimo, y nuestro amor por todos, tanto por los que nos aman como por los que no nos aman, que es más difícil, ¿no? Acuérdese que Jesús nos enseñó en Mateo 5:44 al 47 y dijo: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los maltratan y los persiguen. Porque si aman solo a los que los aman a ustedes, Dios no los va a bendecir por eso, dice. Y luego pregunta el Señor Jesucristo: pues no hasta los que cobran impuestos para Roma aman a sus amigos. Y si ustedes saludan solo a sus amigos, no hacen nada de extraordinario, pues hasta los que no creen en Dios hacen eso. Pues ahí está una lista de obras olvidadas, pero no es una lista exhaustiva. ¿Qué otras obras olvidadas agregarías tú? ¿En qué otras obras pasadas estás pensando tú mientras meditamos en esto? Pues a esas obras hay que volver. Es parte de este arrepentimiento, volver a las obras primeras. Y si no, bueno, pues si no, dice el Señor, si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué advertencia más fuerte
o te vuelves de ese pecado que es haber descuidado el amor a Dios y al prójimo, o retomas aquellas primeras obras que por amor hacías, o vendré para juzgarte por eso, para juzgarte. Y de ese juicio habrá consecuencias. Dice ahí, si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿recuerda usted qué son los 7 candeleros en medio de los cuales está hablando el Señor? Ya lo vimos en el capítulo 1, dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Sí. Cada una de esas 7 iglesias son esos 7 candeleros. Porque esas iglesias, con cada uno de sus miembros, están llamados a iluminar este mundo oscuro, llamados a ser la luz del mundo. Entonces, desprendido de ese significado, hay un acuerdo muy extendido y muy sustentado acerca de lo que significa quitaré tu candelero de su lugar. Fíjese bien, significaría remover a la iglesia de Éfeso y llevarla a otra parte. Esto hablaría de una seria sacudida que podría ocurrirle a la iglesia al endurecerse la persecución que ya de por sí sufrían. Lo cual sería algo que Dios permitiría para mover al arrepentimiento y a un despertar espiritual. Estamos hablando aquí de una forma de disciplina severa, ciertamente dolorosa, en la cual la iglesia sufriría, pero impartida para que la iglesia no se extinga. O sea, la iglesia no se extingue, sino que es preservada, pero es movida de su lugar, llevada a otro lugar. Sobre este punto, el pastor del siglo XIX, Richard Trench, escribió: es la mudanza del candelero, no su extinción, con lo que se amonesta. Juicio para algunos, pero ocasión de misericordia para otros. Así ha sido, dice. La sede de la iglesia ha cambiado, pero la iglesia sobrevive. Y por cierto, así alcanza a otros. Dice, lo que el Oriente ha perdido, el Occidente lo ha ganado. Usted sabe que el cristianismo tuvo un auge más hacia el Occidente, ¿verdad? De Israel hacia el Occidente, a Europa y luego a América, que hacia el Oriente y en las propias tierras de Israel y todos sus alrededores, y de ahí para el Oriente, pues es donde hay menos creyentes en Cristo, ¿no? Bueno, pues ahí está la disciplina, ¿sí? La mudanza del candelero, dice, no su extinción. O sea, los justos son preservados a salvo por Dios, pero a veces Dios hace eso de formas misteriosas, a veces duras, pero siempre efectivas, ¿sí? Bueno, pero con sufrimiento. O sea, o vuelves a tu primer amor, o serás sacudido. Serás sacudido, como iglesia, ¿no? Para preservarte a salvo. Y antes de que alguno diga, bueno, entonces estamos seguros, podemos seguir sin amarnos, a lo mejor el Señor nos hace sufrir, pero pues bueno, al final, pues el que es salvo, y pues ya, estamos cubiertos por la gracia. Bueno, estamos hablando de un mensaje a una iglesia en su conjunto, ¿sí? Pero eso no significa que algunos individuos, ojo con esto, algunos individuos adheridos a la iglesia, sí, pero sin raíz en ella, sin una verdadera fe, hayan sido preservados también. O sea, el llamado a una iglesia puede ser oído por muchos, pero a veces no por todos. Y el que no escucha esta advertencia, pues
tendrá que ser sometido al juicio de Dios. Los juicios de Dios se cumplirán de cualquier manera. Nada más aquí en Apocalipsis 2:23, 20:12, 20:13, se repite lo que se afirma con tanta claridad en Romanos 2, versículo 6. ¿Qué cosa? Que Dios pagará a cada uno individualmente, a cada uno conforme a sus propias obras, las obras de cada uno. Este juicio sigue vigente. Judas, a estas alturas, preguntaría: ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? El que no responda a tu llamado a corregir, a volver a las obras primeras, a volver al amor. Bueno, pues fíjense bien, esta nota que viene a continuación, prácticamente cierra el llamado que Jesucristo le está haciendo a su iglesia. Dice el versículo 6: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Decíamos, una nota muy oportuna. ¿Por qué? Fíjese bien, aquí el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso y a la iglesia en general que hace bien la iglesia en no amar ciertas cosas, ¿sí? O sea, los cristianos amamos, sí, amamos, pero ¿sabe? Los cristianos también odiamos. A lo mejor algunos dicen: no, ¿cómo crees? No, Dios odia también. Dice Paul Washer, y nos ayuda a entender por qué el que ama también forzosamente odia. Paul Washer dice: si amas a los niños, por ejemplo, odiarás el abuso infantil. Es una condición natural. Y así, tú y yo, si amamos a Dios, odiamos el pecado. Debemos odiar el pecado, reprobarlo. No permitir que se arraigue entre nosotros ni en nosotros. Odiar el pecado. Y Jesús se refiere a esto aquí. Tienes esto a tu favor, iglesia de Éfeso. Odias como yo las obras de los nicolaítas. ¿Y quiénes eran los nicolaítas? ¿Y cuáles eran sus obras? Bueno, te explico rápidamente. Los nicolaítas eran seguidores de un tal Nicolás, cuyas creencias y forma de vivir llegaron a influir y a colarse, digamos, en las iglesias de Éfeso, de Pérgamo y probablemente también de Tiatira, en 3 de estas iglesias de Asia. Estos nicolaítas eran supuestos cristianos, decían ser cristianos, pero abusaban de la doctrina de la salvación por gracia, usándola como justificación para seguir pecando. Como dice en 1 de Pedro 2:16 de algunos que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Estos eran así. Fíjese bien, el contexto es la iglesia de Éfeso y recordemos que el culto pagano a la diosa Diana de los efesios estaba plagado de tan grande inmoralidad que algunos hombres participaban en este culto teniendo relaciones sexuales con las sacerdotisas del templo de Diana. ¿Y sabe qué pasaba? Que algunos supuestos hermanos pues se desbalagaban ahora sí que a las fiestas patronales de Éfeso, ¿no? Se desbalagaban, se iban a esos cultos idolátricos a saciar su lascivia, pretendiendo que la gracia divina cubriría su persistente inmoralidad. Y Cristo deja claro aquí que Él aborrece, que Él odia esas obras y que es bueno que los efesios las aborrezcan también. Punto a favor de los efesios. Qué bueno que ustedes también aborrecen, se oponen, no permiten que esas obras permeen en su mente, en su corazón y los corrompan, ¿no? Muy importante aquí, el aborrecimiento del pecado. Ojo, del pecado. Note usted cómo el texto no habla de aborrecer a los nicolaítas, ¿no? No. A los nicolaítas, a estos
supuestos hermanos, por amor, y ojo, por amor, todavía se les debe proveer reprensión, ¿sí? Por amor. Algunos piensan que cuando se reprende a alguien no se le está mostrando amor. No, hombre, todo lo contrario. No es falta de amor reprender el pecado. Es falta de amor no reprenderlo, dejarlo así, que corra. Entonces, no es odiar a los nicolaitas. Por amor hay que llamarlos al arrepentimiento. Entonces, fíjese bien cómo en este mensaje a la iglesia de Éfeso se une un llamado a las primeras obras, al primer amor, tanto a Dios como a los demás, y a una aprobación del odio, ¿sí? Un odio no a la gente hay que amarla, pero sí un odio a sus obras malas, las cuales Dios mismo odia. Y eso es bueno decirlo ahora, en estos tiempos, cuando se ve, por ejemplo, a creyentes actuando muy mal, creyentes que odian, por ejemplo, por poner un ejemplo solamente, odian a los homosexuales y de pronto se ensañan contra ellos como si no hubiera otra clase de pecadores y de pecados, ¿no? Como si fuera el único pecado que se comete sobre la tierra. Odian a los homosexuales. No es correcto. Conviene aquí recordar en este contexto que debemos amar a todos, pero negarnos a tolerar el mal, ¿sí? Dios no tolera el pecado y espera que nosotros tampoco, pero también es paciente para conducir a muchos al arrepentimiento y a la fe y espera que nosotros participemos en esa obra con paciencia y con amor. Dice en 2 Timoteo 2:25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, peleonero, sino amable, o sea, amoroso, amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, o sea, paciente, que con toda mansedumbre, o sea, con humildad, corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Amable, dice. Así es como debe ser el siervo del Señor, para ver si el Señor les concede arrepentimiento a los que están en sus pecados. Y finalmente, versículo 7. Aquí terminamos. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gran cierre del mensaje. Primero, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Esa frase, tal cual, la vamos a encontrar, la vamos a escuchar en la promesa final que el Señor le hará a cada una de las 7 iglesias a las cuales les está hablando por medio de estas cartas. O de esta carta, que es una sola que se lleva a las 7 iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, aquí se refiere al que tiene oído espiritual, al que puede recibir y entender estas cosas. Sabemos, la Escritura nos enseña, que sin la ayuda del Espíritu Santo nadie podría discernir ni aceptar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero tú puedes, si eres un hijo de Dios, tú puedes escuchar y debes escuchar. Esta expresión significa que este anuncio es muy importante y que urge darle la mayor atención posible. Ahora, el que habla es Cristo, ¿verdad? Cristo está dictando esta carta y ahora dice, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y uno dice, bueno, ¿quién está hablando? ¿Jesús o el Espíritu Santo? Pues los dos, no hay problema con eso, porque el Hijo y el Espíritu son un solo Dios junto con el Padre. Entonces, lo que está diciendo aquí es, esta es palabra de Dios. Dios está hablando con toda su autoridad aquí. Y el mensaje directo es, al que venciere. Al que venciere. ¿Quién es el que venciere? ¿Qué se refiere con esta expresión? ¿A qué se refiere? Se refiere a aquella persona o aquellas personas que habiéndose arrepentido de sus pecados,
perseveran en la fe y vencen la influencia del mundo, de la carne, de la maldad, del diablo, y vencen persistiendo en la fe hasta el final. Se refiere, en palabras de Romanos 12:21, al que no es vencido de lo malo, sino que vence con bien al mal. Al que venciere. Al que venciere, ¿qué le sucederá? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida en medio del paraíso de Dios nos lleva de inmediato a Génesis 2:9, al principio de la creación. Génesis 2:9 dice que ese árbol de la vida estaba en medio del paraíso, en medio del huerto de Edén, al principio. Comer del árbol de la vida producía vida eterna con Dios, ¿sí? Y según Génesis 3:22, cuando Adán y su mujer pecaron, fueron expulsados de aquel paraíso para que no comieran del árbol de la vida y así evitar que vivieran para siempre. O sea, fueron apartados de la vida. Les fue prohibido, les fue restringido poder comer del árbol de la vida. Pues ese árbol de la vida acá está en Apocalipsis. Está aquí y está en el gran cierre de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 2, donde dice que el árbol de la vida está en medio de la calle de la ciudad santa, del lugar donde Dios habita con su pueblo para siempre. Esto significa, fíjense, si el árbol de la vida está en medio de la ciudad como estaba en medio del huerto de Edén, significa que Dios para entonces habrá restaurado todas las cosas para dejarlas como al principio, cuando no había irrumpido el pecado en el mundo. En Apocalipsis 22:14 también dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Es decir, esto significa algo muy concreto. Al que se arrepienta, se vuelva de su falta de amor y vuelva a sus primeras obras, a su primer amor, se le dará vida eterna. O dicho de otro modo, el arrepentimiento, la corrección, la enmienda del corazón y el reavivamiento de nuestro amor a Dios y al prójimo confirmará que somos hijos de Dios. Confirmará que un hombre, una mujer son en verdad renacidos, que su salvación eterna estaba en verdad reservada en los cielos y que el paraíso de Dios era su herencia. Sí. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Le daré el tesoro de la vida eterna. Pregunta final: ¿hicieron caso los de Éfeso? ¿Hicieron caso? Híjole, le cuento. 10 años después de que Juan escribió el Apocalipsis, Ignacio de Antioquía, uno de los llamados padres de la iglesia, les escribió una carta a los efesios, a esta misma iglesia. Y en la carta dice, escuche, dice: hermanos, he sabido que algunos hombres de Siria han pasado por su iglesia llevándoles una mala doctrina y que ustedes no les permitieron sembrar esa mala doctrina entre ustedes. Sé que ustedes taparon sus oídos para no recibirla, ya que ustedes han sido elevados hasta lo alto por la palanca de Jesucristo, que es la cruz, y su fe los levanta. Y el amor, dice, el amor es el camino que los eleva hacia Dios. O sea, al parecer, al menos aquella generación que recibió esta carta de Jesús tomó en serio estas palabras, se arrepintió y volvió al amor, a su primer amor. Bien por ellos. Sin embargo, debo decir que hoy Éfeso, la ciudad de Éfeso completa, está en ruinas.
Y sobra decir que no hay ninguna iglesia allí, sino que esta iglesia fue removida. Para preservación. Es muy posible que muchos de aquellos efesios removidos de su lugar hayan sido sacudidos de tal modo que fueron llevados hacia el arrepentimiento y también a proclamar el evangelio a otros. Dice otra vez el pastor Richard Trench del siglo XIX, dice, uno que hace poco visitó Éfeso, encontró que está en ruinas. No encontró más que 3 cristianos allí, y estos eran tan ignorantes que apenas hubieron oído jamás los nombres de Pablo y de Juan. 3 cristianos y ni enterados estaban, en verdad, del evangelio. Decían que eran cristianos. Eso es lo que quedó, al menos allí en esa ciudad, ¿no? Bueno, ¿hicieron caso los de Éfeso? Sí, probablemente los primeros. Y es posible que después ya no. La pregunta ahora es, ok, ¿haremos caso nosotros? ¿Haremos caso de esta advertencia tú y yo? Porque la advertencia a Éfeso sigue vigente. Y es para la iglesia de hoy también. Debemos mantener nuestro amor por Dios y nuestro amor al prójimo y entender que hacer esto o no hacerlo es literalmente un asunto de vida o muerte. Porque dice Primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y Primera de Juan 4:8, finalmente, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, terminemos orando para que Dios nos ayude a volver a nuestro primer amor. No solo a lo que sentíamos cuando empezamos a caminar en la fe, cuando llegamos a la iglesia. No solo a lo que sentíamos, sino a lo que hacíamos, movidos por ese amor, si es que lo hemos dejado atrás. Un asunto de vida o muerte. Oremos. Señor, ayúdanos. Estas palabras, Señor, nos simbran. Cuando tú dices, has dejado tu primer amor, seguro estás hablando a muchos de nosotros hoy, otra vez, Señor. Despiértanos. Señor, que no permanezcamos así en indiferencia, que no permanezcamos en frialdad, Señor, sino que este ferviente amor, Señor, que se manifestó en nosotros cuando comprendimos el evangelio, cuando vinimos a la fe, cuando caímos a tus pies, se haga patente, presente el día de hoy en nuestras vidas, Señor. No en nuestros sentimientos meramente, porque eso sería algo muy superficial, sino que se manifieste en nuestras obras, en esas obras en las cuales tú quieres que andemos, Señor. Las buenas obras, las buenas acciones que por amor estamos llamados a hacer. Señor, que podamos corregir nuestros pensamientos, nuestra mente y sobre todo nuestros corazones, Señor. Para no vivir ya tan ensimismados, Señor, atentos solamente de nosotros mismos, amándonos solamente a nosotros mismos, Señor, sino a volver a aquel primer amor por ti y por nuestros hermanos, por ti, Señor, y por el prójimo. Y que esto cambie profundamente nuestra forma de ser y de pensar el día de hoy, si nos hemos apartado con indiferencia y frialdad de ti, de ese ferviente amor, Señor, que tú nos llamaste a tener, a cultivar, Señor. Ayúdanos, pues.
Te necesitamos con urgencia, Señor. Ten misericordia, pues, de nosotros. Ese es nuestro ruego, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús, tú eres el camino. Jesús, tú eres la verdad. Eres la vida. Y nadie viene al Padre si no es por ti. Tú eres todo, todo para mí. Nada deseo fuera de ti. Tu amor me ha llenado. Mi vida has cambiado. Quiero adorarte, cantarte siempre a ti. Mi vida entera es solo para ti. Tu gracia me ha salvado. Jesús, tú eres todo para mí. Jesús, tú eres el Cordero que dio su sangre en la cruz y que resucitó. Y hoy tengo vida eterna y es solo por ti. Tú eres todo, todo para mí. Nada deseo fuera de ti. Tu amor me ha llenado. Mi vida has cambiado. Quiero adorarte, cantarte siempre a ti. Mi vida entera es solo para ti. Tu gracia me ha salvado. Jesús, tú eres todo para mí. Para mí, para mí. Tú eres todo. Gracias, amados hermanos. Por la gracia de Dios, nuestra iglesia Senda de Gracia se reúne presencialmente la próxima semana, si Dios quiere. El próximo domingo. Para usted que nos sigue, que no forma parte de nuestra iglesia y nos sigue desde otros lugares, desde otras ciudades, le quiero informar que transmitiremos en vivo, si Dios quiere, esa reunión, solo que será en el horario vespertino. Nuestra reunión será a las 4 de la tarde, tiempo del Pacífico Mexicano, tiempo de Mazatlán y Culiacán. 4 de la tarde, que son las 5 de la tarde en el tiempo del centro de México, si nos sigue usted en otros lugares. Ojalá nos pueda acompañar. Estaremos, por supuesto, gozándonos en alabar juntos, otra vez juntos después de casi un año al Señor, juntos presencialmente y también recibiendo el mensaje de su palabra. Será un gozo poder reencontrarnos. Si Dios quiere, hermanos de Senda de Gracia en Culiacán y en Mazatlán, que también están invitados, nos vemos el domingo próximo, si Dios lo permite. ¡Qué alegría! Bueno, hasta entonces, y muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Que Dios les bendiga.